Listo. Buen día para todos, nuestros compañeros y para la profesora. El día de hoy vamos a exponer acerca de la argumentación en la comunicación del libro de eh, Philip Burton, que habla sobre la argumentación en la comunicación y las falacias y silogismos. Nuestro grupo está compuesto por Carolina Celis, Dayana Rodríguez y quien les habla Miguel Ángel Guzmán. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es argumento. El argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento o idea mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una posición o proposición de algún sujeto en una tesis o en una discusión que se tenga con otra persona. En el libro se hablan de cuatro familias de argumentos que principalmente se basan en la comunidad, en la autoridad, en el enmarcado y en la analogía. La comunidad habla principalmente sobre el argumento que se tiene sobre un grupo de personas que vinculan o dejan un término argumentado en fijo para probar ciertas cosas sobre alguna autoridad en términos de comunidad. Como su nombre lo dice, pues el argumento de comunidad se basa en varios argumentos justificados en varias personas. Perdón, un ejemplo de argumento de comunidad sería eh, en las elecciones populares, cuando la comunidad vota y justifica su voto y están apoyando a un partido político o a un sector en específico en una comunidad. El siguiente es del voto de la autoridad, que básicamente el argumento de autoridad trata de especificarnos o hablar que es un argumento que tiene mucha veracidad directamente porque la persona que se le atribuye el argumento es una persona estudiada que tiene casos, que tiene, digamos, un transcurso o un trasfondo y pues, muchas veces no se investiga o no se le da como ese menosprecio que tienen otros argumentos simplemente porque hacen un argumento de alguien que tiene un peso, se le llama argumento de autoridad. En este caso, digamos, sería el argumento de un abogado, de un penalista, en un caso que ya tiene varios casos haciendo lo mismo y ha ganado muchas cosas. Entonces, por decirlo así, su argumento tiene mucho peso o autoridad en un caso en específico. El argumento que sigue a continuación es el argumento del enmarcado, que consiste en crear un argumento de vista en un punto específico. Depende de lo que se esté debatiendo o lo que haya en esa discusión. Y el argumento del enmarcado busca como hablar o dejar en claro un argumento en específico del tema que se está hablando. Es decir, si tú estás hablando del tema de que las vacas botan leche, por decirlo así, entonces primero te tienes que definir por qué las vacas botan leche. Entonces, ese es el argumento del enmarcado porque se enmarca principalmente en las vacas y no en el artículo que sería de las vacas dan leche. Y el último, que es el argumento de analogía, que principalmente habla de eh, que la analogía busca un elemento exterior, una situación que no tiene nada que ver con el caso presentado. Es decir, da un argumento que no tiene nada que ver con lo que se está hablando, pero que se puede relacionar directamente o da un vínculo con el artículo que se está hablando para que la persona pueda de alguna manera relacionarlo y darle peso a su argumento. El argumento en la argumentación de la comunicación, Philip Burton nos habla de tres diferentes ramas, que es analizar un texto, el movimiento y el desvío del argumento. Al analizar un texto, se trata de convencer de que las actividades de, de, de sitios de internet o textos que no son como tan verídicos sean analizados de una manera más crítica y puedan verse como algo más argumentativo y tenga bases científicas. Es decir, el texto que estamos nosotros exponiendo es un texto claramente argumentativo porque se está argumentando un tema en específico. El del movimiento eh, nos habla de que algunos argumentos están simplemente en movimiento y según la época o en el año en el que estén van cambiando y siempre se van a apelar a diferentes discursos. Y el del desvío, que es el que trata que una autoridad o alguien con un poder superior puede desviar el argumento sin dejar a alguna persona con una razón válida, por decirlo así,
Entonces el enunciado queda manipulado el argumento y no queda verídico en la articulación de una discusión. Entonces esto sería básicamente el tema de argumentación. Bueno, el silogismo es un argumento que se forma por tres proposiciones, donde está la conclusión, que es contenida en una de las dos primeras y mostrando a la otra que la misma conclusión está allí contenida. Pues también es, como lo había mencionado, es un razonamiento. Habría que mencionar que el primer pensador que formuló esta teoría fue Aristóteles, que es considerado como el padre de la lógica. El silogismo hipotético es un razonamiento que infiere de varios juicios basados en una hipótesis y acaba extrayendo una conclusión válida al relacionarlos entre sí. Este se basa también en una herramienta usada en la lógica muy presente en cualquier tipo de vivencia. Podemos ver aquí un ejemplo de: si pago los impuestos, estaré cometiendo un delito. Si cometo un delito, podría ir a la cárcel. Por lo tanto, si no pago los impuestos, podría ir a la cárcel. La primera frase es la premisa mayor, la de la mitad es la menor y la última es la conclusión. El silogismo condicional, aquí la premisa mayor es una proposición, valga la redundancia, condicional, por lo que la menor afirma un antecedente y a raíz de estas dos se da una conclusión donde se obtiene una información muy real, muy válida. Un ejemplo sería: si sigues retrasándote, perderás tu vuelo a Madrid. Sigues retrasándose, perderás tu vuelo a Madrid. Entonces, la premisa está pues una proposición condicional, la segunda afirma el antecedente y ya la última es como la conclusión. Hay otro tipo de silogismo que es el disyuntivo. Él se relaciona su premisa mayor con una hipótesis y que se mezcla con la disyuntiva y termina un silogismo hipotético disyuntivo. Entonces, este tipo de silogismo cuenta de dos formas, que es negativa y afirmativa. Hay dos ejemplos. La primera: ¿se protege la fauna costera o se quebrará el equilibrio ecológico? Se protege la fauna costera y no se quebrará el equilibrio ecológico. Se puede ver que la frase del medio es afirmativa y la segunda es negativa. El silogismo hipotético puro, este es el resultado de la primera premisa, que es el antecedente de la segunda, y en la conclusión el resultado se da como antecedente de la consecuencia de la primera premisa. Entonces, si estudias, entonces aprendes. Aquí podemos ver que la segunda premisa empieza pues con la palabra aprendes, entonces sabes. Y si estudias, entonces sabes. Y por último, el silogismo categórico es un razonamiento deductivo que se compone por tres proposiciones y por tres términos. Entonces, todas las coníferas son vegetales, todos los abetos son coníferas y todos los abetos son vegetales. Podemos ver aquí los tres términos y las tres proposiciones. Ahora nos informan también una parte importante, es el tema de las falacias. Entonces aquí nos distribuyen como estos tres tipos. Unas son las falacias formales. Estas son razonamientos que parecen válidos porque sus premisas y conclusiones son verdaderas. Entonces nos dicen que existen muchas variedades de falacias formales, pero son bastante numerosas y todas ellas tienen algo en común, que digamos de alguna manera es lo que las identifican, y es que si abstraemos su forma lógica, siempre será posible encontrar una nueva interpretación. De esa forma tengan premisas verdaderas y una conclusión falsa. Entonces eso es lo que siempre las determina. Las falacias no formales o también las falacias materiales, ya digamos que son razonamientos incorrectos y estas pueden ser psicológicamente persuasivas. Es decir, que pueden dar a conocer de su corrección para engañar a un adversario en el curso de alguna conversación que se esté teniendo de dos o tres más integrantes en la comunicación.
También encontramos un tipo de falacias llamadas atingencia. Estas, sus premisas suelen carecer de antigencia lógica con respecto a si es verdadero o falsa en el tema de las conclusiones. Aquí vemos que ellas se pueden clasificar bien sea en la apelación a la fuerza o en el argumento con el hombre. Nuestra siguiente falacia es la falacia de ambigüedad. Este va en el racionamiento, cuya formulación contiene palabras o frases que cambian de alguna manera muy sutil el curso del racionamiento y lo hace, digamos, un poco más complejo. Aquí existen estos 5 tipos de falacias de ambigüedad, como lo son la anfibiología, énfasis, equívoco, composición o la división. Nuestra siguiente falacia se da en la calificación que tiene respecto a las apelaciones. Estas se usan con el propósito de que se apruebe lo que se está diciendo o, por así decirlo, ellos acepten el razonamiento en cuestión según los fundamentos que se utilizan. Entonces tenemos estas 3 tipos de apelaciones, pero hay que resaltar que la que más, digamos, la que más es más notoria es la del pueblo, ya que aquí la falacia afirma como verdadero un razonamiento y las emociones de sus propios argumentos. Entonces, estas son, digamos, como la clasificación de las falacias que tenemos, ya para cerrar el tema en que estamos mirando, y pues cada una tiene sus especificaciones de acuerdo al uso, si la queremos dar en versión verdadera o falsa. Muchísimas gracias. Este es la última tema que vamos a tocar acerca de este tema de psicologías y falacias. Entonces, pues espero que les haya gustado.